¿Cómo están, jóvenes? Vamos a iniciar con una serie de videos de flotabilidad y estabilidad. Este es el siguiente tema de la unidad 2 del curso de hidráulica. Bueno, entonces, vamos a ver aquí el mapa de aprendizaje. Yo voy a utilizar el libro de Robert L. Mott de la sexta edición. Es el que tengo aquí en la pantalla. También les subí a ustedes el libro de la séptima edición, solo que está en inglés, es el que tienen acá. Aquí está un poco, las figuras están un poco más bonitas, el contenido prácticamente es el mismo, igualmente los problemas. Entonces, utilizando el libro de la sexta edición, ese mapa de aprendizaje viene siempre que un objeto flota o está sumergido. Vamos a colocar aquí mi puntero láser mejor. Siempre que un objeto flota o está sumergido por completo en un fluido, está sujeto a una fuerza de flotación. ¿Sí? Siempre que un objeto flota, va a tener una fuerza de flotación. La flotabilidad es la tendencia que tiene un fluido a ejercer una fuerza que da apoyo a un cuerpo que está sobre él. Usted también necesita aprender acerca de la estabilidad de los cuerpos que flotan o están sumergidos para asegurarse que permanecerán en la orientación apropiada. La estabilidad se refiere a la capacidad que tiene un cuerpo de regresar a su posición original después de inclinarse con respecto al eje horizontal. ¿Sí? Entonces, veamos qué es flotabilidad. Por ejemplo, aquí pueden ver ustedes varios objetos. Por ejemplo, tenemos el barco. ¿Sí? El barco está diseñado para que flote. Si se dan cuenta ustedes, parte de ese barco está sumergido y parte está afuera. Por ejemplo, esta boya, ¿sí? Esta boya está diseñada también para que flote. Pero esta campana de buceo está diseñada para que se sumerja dentro del agua. ¿Sí? Lo que hace que no se sumerge es este cable que tenemos acá. El submarino también está diseñado para que se sumerja. ¿Sí? Esos son algunos ejemplos que tenemos acá. Veamos entonces qué es flotabilidad. Bueno, entonces dice flotabilidad: un cuerpo en un fluido, ya sea que flote o esté sumergido, experimenta una fuerza hacia arriba igual al peso del fluido que desplaza. ¿Sí? Entonces, un cuerpo en un fluido, ya sea que flote o esté sumergido, experimenta una fuerza hacia arriba igual al peso del fluido que se desplaza. La fuerza de flotación actúa en dirección vertical hacia arriba, o sea, siempre va a actuar hacia arriba, porque la fuerza de flotación lo que va a hacer es que el objeto que se sumerge tienda a salir del fluido. ¿Sí? Bueno, a través del centroide del volumen desplazado. Ese centroide es el centro de gravedad y se define en forma matemática por medio del principio de Arquímedes. ¿Cómo sigue? F sub b va a ser igual a gamma sub f por v sub d. Esta v que tenemos acá esta f sub b significa fuerza de flotación. Esta gamma sub f es el peso específico del fluido donde estoy sumergiendo el objeto. Y v sub d significa el volumen desplazado del líquido. O sea, cuando usted mete un objeto dentro de un fluido, ese volumen, el volumen del objeto que se sumerge, hace que haya un volumen del fluido que se desplace. ¿Sí? Bueno, pues continuemos. Cuando un cuerpo flota libremente, desplaza el volumen suficiente de fluido para balancear su propio peso. El análisis del problema que tiene que ver con la flotabilidad
requiere que aplique la ecuación de equilibrio estático, donde la sumatoria de fuerzas, aquí sería en Y, porque estamos hablando de la dirección vertical, es igual a 0. Aquí, ¿se acuerdan que según la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración? Pero como el objeto va a estar estático, vamos a decir que la aceleración es 0, por lo tanto, masa por aceleración es 0. Entonces se dice que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Que supone que el objeto permanecerá en el reposo en el fluido. Para resolver los problemas que involucren objetos que floten o que estén sumergidos, se recomienda el procedimiento siguiente. Entonces vamos a leer lo que nos recomienda el libro de Mott. ¿Sí? Y me dice, determinar el objetivo para la solución del problema. ¿Va a encontrarse una fuerza? ¿Va a encontrarse un peso? ¿Va a encontrarse un volumen? ¿O va a encontrarse un peso específico? Entonces hay que ver primero eso. Hay que colocar las variables que yo tengo y ver cuáles son las variables que yo voy a buscar. Luego dice dibujar un diagrama de cuerpo libre del objeto en el fluido, mostrar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo libre en dirección vertical, inclusive el peso del cuerpo, la fuerza de flotación y todas las fuerzas extremas. Si no se conoce la dirección de alguna fuerza, hay que suponer la dirección más probable e indicar sobre el diagrama de cuerpo libre. La número 3 dice escribir la ecuación de equilibrio estático, que es la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, con el supuesto que la dirección positiva es hacia arriba. Número 4. Resolver para lo que se requiere, ya sea para la fuerza, para el peso, para el volumen o para el peso específico. Y tener presente los conceptos siguientes. La fuerza de flotación se calcula a partir de F sub B va a ser igual a gamma sub F por B sub D. Esta fórmula mejor se la colocan como las otras que han venido haciendo en un formulario, y le colocan que esta es la fórmula de la fuerza de flotación. F sub B, se acuerdan que es fuerza de flotación, gamma sub F es el peso específico del fluido donde estoy sumergiendo el objeto, y V sub D es el volumen del fluido desplazado. Otra fórmula que yo debo acordarme es que el peso de cualquier objeto es igual a su peso específico por el volumen. ¿Se acuerdan ustedes que el peso específico era igual al peso del objeto dividido el volumen? Por lo tanto, el peso del objeto va a ser igual al peso específico por el volumen. ¿Se acuerdan que nosotros acá trabajábamos con una rayita en la V para diferenciarlo, ¿sí?, de la velocidad? ¿Sí? Entonces acá esa también tendría que llevar una barrita en la de la B sub D. ¿Correcto? Bueno, corremos acá un poquito. Dice, otro concepto que debo conocer es que un objeto cuyo peso específico promedio es menor que el del fluido tenderá a flotar, debido a que el peso va a ser menor que la fuerza de flotación con el objeto sumergido. Otra situación dice, vamos a verificar esto. Un objeto cuyo peso específico promedio es menor que el del fluido, sí tenderá a flotar. O sea, como el peso específico del objeto va a ser menor que el del fluido, entonces este va a tender a irse hacia arriba, porque el fluido va a tener mayor peso. Un objeto cuyo peso específico promedio sea mayor que el del fluido tenderá a hundirse, ¿sí? La flotabilidad neutral ocurre cuando un cuerpo permanece en una posición dada donde sea que se sumerja en un fluido. Un objeto cuyo peso específico promedio es igual al del fluido tiene flotabilidad neutral. Bueno, entonces ya tenemos los conceptos básicos y las fórmulas básicas que tenemos que tener presentes en este momento. Entonces vamos a ver el ejemplo que nos propone el libro de Mott. Yo igualmente les voy a subir un par de ejemplos más acerca de este tema. ¿Sí? Entonces dice, un cubo con arista que mide 0.50 metros está hecho de bronce y tiene un peso específico de 86.9 kilonewton metro cúbico. Determinar la magnitud y la dirección de la fuerza que se requiere para mantener el cubo en equilibrio completamente sumergido. En el inciso A me dice que con agua y en el inciso B me dice con mercurio. Luego me dice que la gravedad específica del mercurio es 13.54. Bueno, entonces vamos a tratar de resolver este problema, ¿sí? Entonces vamos a quitarnos acá
Vamos a leerlo nuevamente. Un cubo con arista que mide 0.50 metros está hecho de bronce y tiene un peso específico de 86 kN por metro cúbico. Determinar la magnitud y la dirección de la fuerza que se requiere para mantener el cubo en equilibrio completamente sumergido. Bueno, vamos a hacer un pequeño aquí diagramita. Entonces imaginémonos que aquí tenemos nuestro cubo. ¿Sí? Este cubo dice que tiene arista de 0.5 metros, si no mal recuerdo, pero igual vamos a verificarlo ahorita. Ese sería mi cubito, ¿sí? Y está sumergido en un fluido. En el inciso A, vamos a hacer primero el inciso A, y en el inciso A me dice que sea con agua, ¿sí? En el inciso B me dice que sea con mercurio. Entonces vamos a ver cuánto mide la arista de este cubo. Entonces me dice que la arista de este cubo mide 0.50 metros. Entonces aquí tiene 0.50 metros. Acordémonos que este fluido está sumergido en agua. Entonces voy a tener aquí, voy a sugerir que este es el nivel del agua, ¿sí? Esto está en H2O. Luego veamos, dice que el peso específico de este cubo que está hecho de bronce es de 86.9. Entonces, el peso específico, perdón, esto es densidad, el peso específico de este cubo, es, se me escapó ahorita, 86.9. Entonces tengo aquí 86.9. Y acordémonos de la fórmula de la fuerza de flotación. Esa fórmula decía que iba a ser igual a, veamos, aquí a cuánto nos dice que va a ser esa fuerza de flotación. Me decía que era igual a la densidad del fluido donde estaba sumergido multiplicado por el volumen desplazado de agua, ¿sí? Veámoslo, a la densidad del fluido por el volumen desplazado. Entonces vamos a copiarlo, a la densidad, perdón, al peso específico del fluido donde está sumergido por el volumen del agua desplazado. Bueno, entonces me decía que yo hiciera mi dibujito, mi diagrama, que viera qué dimensiones yo tenía y qué es lo que yo debo encontrar. Bueno, tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre. Entonces veamos, tengo acá mi cubito, solo que lo vamos a ver de perfil, ¿sí? Entonces al ver el cubito de perfil, yo simplemente voy a ver un cuadrado, ¿sí? Este cuadrado está sumergido en agua, como veníamos diciendo. Venía sumergido en agua. Ahora yo lo que debo calcular, este objeto, por la fuerza, por la masa que tiene, ¿sí? Va a tener un peso, ¿sí? El peso específico aquí me dice que es 86.9 kilonewton dividido metro cúbico. Ese es el peso específico de este objeto, así que es de cobre, ¿sí? Acuérdense que esto es de cobre. ¿Estamos? Ahora veamos. Yo voy a tener una fuerza debido al empuje. Esa fuerza debido al empuje voy a colocarla por aquí. Sí, esta fuerza es debido al empuje, o sea, esta sería la fuerza de flotación. Ahora, acá en el centro de gravedad, yo voy a obtener, aquí voy a suponer que este es mi centro de gravedad. ¿Cómo lo puedo encontrar? Yo lo puedo encontrar trazando dos líneas, ¿sí? Esta línea acá y esta línea por acá, y este puntito donde se intersectan va a ser mi centro de gravedad. Aquí en mi centro de gravedad yo voy a suponer que tengo mi peso, ¿sí? El peso de este objeto, y este va a venir hacia abajo, ¿sí? El peso de este objeto es hacia abajo, ¿sí? Esto va a ser el peso del objeto. ¿Estamos? ¿Se acuerdan que el peso del objeto va a ser igual? Si quieren, revisemos nuevamente. Aquí lo teníamos, me dice que es igual al peso específico por el volumen, ¿sí? Que se nos vaya quedando esas formulitas. Al peso específico por el volumen, ¿sí? Y yo lo que debo calcular es una fuerza que va a mantenerme esto en equilibrio. Ay, perdón, esa línea que fea me salió.
una fuerza que va a mantenerse que va a mantenerme este objeto sumergido dentro de, en primer lugar, agua. Vamos a llamarla a esta fuerza simplemente F. Bueno, ya tengo todas las posibles fuerzas que tengo en este problema. Y entonces, pues, lo que siguiente sería hacer una sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0, porque este objeto se va a mantener sumergido. Entonces, en primer lugar tengo la fuerza F, que es positiva. En segundo lugar tengo la fuerza de flotación, que también es positiva porque va hacia arriba. Y tengo el peso, que es negativo porque va hacia abajo. Entonces esto va a ser igual a 0. ¿Sí? Ahora, la fuerza entonces va a ser igual, si yo despejo la fuerza, va a ser igual al peso del objeto, o sea, el peso de ese cubo, menos la fuerza de flotación. ¿Estamos? Ahora, veamos por acá. Esa fuerza, entonces, va a ser igual a... bueno, ¿a qué es igual al peso del objeto? Como dijimos, el peso del objeto va a ser igual a la densidad de ese objeto. Va a ser igual a la densidad de ese objeto, ¿sí? A la densidad del cubo, multiplicado por el volumen de ese cubo, ¿sí? Menos la fuerza de flotación, ¿sí? La fuerza de flotación va a ser igual a la densidad del fluido donde está sumergido, multiplicado por el volumen de agua desplazada. ¿Estamos? Bueno, entonces, veamos. La densidad del cubo la tenemos. La densidad del cubo, el peso específico, perdón, del cubo, va a ser igual a 86.9 kilonewton dividido metro cúbico. ¿Sí? En el inciso A tenemos que el fluido es agua. Entonces lo que yo debo de hacer es buscar cuál es el peso específico del agua. ¿Sí? El peso específico del agua va a ser igual a... Veamos cuál fue el valor que utilizaron en este ejemplo. ¿Sí? Igualmente ustedes podrían verificarlo en sus tablas. Ustedes tienen tablitas que yo les di, y ese peso específico lo pueden averiguar. Veamos el peso específico del agua. Aquí lo utilizaron como 9.81 kilonewton. Aquí está, 9.81 kilonewton por metro cúbico. Entonces ese va a ser 9.81 kilonewton por metro cúbico. Veamos algo interesante con este valor. Si yo no le pongo esta fuerza a este cubo se va a sumergir por completo en el agua. Porque ustedes se dan cuenta, el peso específico de ese cubo es 86.9 y del agua es 9.81. Entonces, si yo no le coloco esta fuerza, no va a sumergirse y flotar aquí. No se va a sumergir. No se va a quedar estático en un punto, sino que se iría hasta el fondo, ¿sí? Entonces, por eso es que necesito esta fuerza F, es la que me están pidiendo calcular. Bueno, entonces ya tengo ahora el volumen, veamos el volumen del cubo, a que va a ser igual, como es un cubo y como cada uno de sus lados vale 0.50, entonces el volumen del cubo sería 0.50 metros elevado al cubo, ¿sí? Veamos cuánto es 0.50 metros elevado al cubo. Vamos a ver, 0.5 elevado al cubo me dice que es igual a 0.125. Entonces el volumen del cubo es 0.125 metros cuadrados. Ahora, también tengo que buscar el volumen de agua desplazado. Ahora, ese volumen de agua desplazado exactamente es el mismo volumen del cubo. ¿Por qué? Porque como el cubo está sumergido completamente, el agua que desplazó ese cubo va a ser el mismo volumen del cubo, ¿sí? O sea, yo tenía aquí un fluido, vamos a ver, yo tenía aquí un fluido antes de que estuviera este cubo. Cuando yo sumergí este cubo, ese volumen se desplazó, o sea, imaginémonos que está sumergido en un recipiente.
a la hora que yo sumergí este cubo, el volumen del recipiente aumentó un poquito. Ahora ese volumen que aumentó sería el volumen del cubo, o sea, el volumen de agua, en este caso desplazado, sería el mismo volumen del cubo. Entonces ese volumen va a ser igual a 0.5 metros elevado al cubo, que sigue siendo 0.125 metros cuadrados. ¿Estamos? Entonces, la fuerza que yo necesito aplicarle para que el cubo no se sumerja por completo va a ser igual a el peso específico, que sería 86.9 kilonewton dividido metro cúbico, multiplicado por el volumen del cubo, que son 0.125 metros cuadrados. Metros cúbicos, perdón, no son metros cuadrados porque es un volumen, ¿sí? Metros cúbicos. Menos el peso específico del agua, que en este caso estamos utilizando agua, que es 9.81 kilonewton dividido metro cúbico, multiplicado por el volumen de agua desplazado, que sigue siendo 0.125 metros cúbicos. Entonces, la fuerza necesaria va a ser, entonces utilizamos una calculadora y veamos cuánto va a ser ese valor. 86.9 multiplicado por 0.125 me da un valor de 10.8625. Entonces aquí va a ser 10.8625. ¿Qué dimensiones tendría? Si ustedes se dan cuenta, va a ser kilonewton. A esto debo restarle el valor de 9.81 por 0.125 por, aquí me queda 1.2263 kilonewton, porque igualmente los metros cúbicos se eliminan. Por lo tanto, esa fuerza F va a ser igual a 10.8625 menos 1.2263 va a ser igual a 9.636 kilonewton. Entonces la fuerza necesaria para mantener el objeto sumergido es de 9.63 kilonewton, si el fluido donde está metido es agua. ¿Está? Ahora, el inciso B es exactamente lo mismo que yo hice acá. Lo único que va a cambiar es que ya no va a ser agua, sino que va a ser mercurio. Entonces agreguemos una hojita más y vamos a colocar acá que es mercurio, mi inciso B. Ahora, a mí me daban el peso específico del mercurio. Creo que era lo que me daban, no estoy muy seguro, pero veamos qué era el valor que me daba, ¿sí? El valor que me daba el problema era, veámoslo por aquí, me dice que tiene una gravedad específica, ¿sí? Gravedad específica de 13.54. Entonces, a mí lo que me dan es la gravedad específica del mercurio, que es 13.54. Ahora acuérdense ustedes que la gravedad específica es igual al peso específico del mercurio, en este caso, dividido el peso específico del agua, ¿sí? A 5 grados Celsius. Entonces, el peso específico del mercurio va a ser igual a la gravedad específica del mercurio multiplicado por el peso específico del agua. Bueno, entonces el peso específico del mercurio va a ser igual a 0.8. Perdón, 13.56. No sé qué estaba pensando. Es 13.56. Es de 13.54, perdón. Multiplicado por el peso específico del agua. Ese peso específico lo había calculado, lo había colocado en el problema anterior, que es 9.81. Entonces, este sería 9.81 kilonewton dividido metro cúbico. Entonces el peso específico del mercurio aquí va a ser igual a, veamos cuánto es 13.54 multiplicado por 9.81. Eso me da un valor de 132.83. 132.827, pongámosle, kilonewton dividido metro cúbico, ¿sí? Bueno, ahora, como prácticamente es lo mismo que el problema anterior, entonces yo prácticamente voy a tener esta misma ecuación, exactamente esta misma ecuación, ¿sí? Ahora, esta ecuación
la voy a copiar acá y vamos a colocarla por aquí. Ya no se puede mover. Bueno, dejémosla ahí. Esta es mi ecuación. La fuerza va a ser igual a la densidad del cubo por el volumen del cubo menos el peso específico del fluido por el volumen del fluido. Bueno, aquí ya teníamos algunos datos calculados. ¿Se acuerdan que la densidad del cubo ya la habíamos calculado? El peso específico del cubo, perdón, ya lo habíamos calculado. Entonces veamos, el peso específico del cubo iba a ser igual a, veamos en la página anterior, el peso específico del cubo, veámoslo, por aquí lo tengo. No lo tenía calculado, sino que hice la multiplicación. Lo que tenía calculado era el volumen. El volumen del cubo era igual a 0.125. Entonces, veamos, esto que está aquí era el volumen del cubo. El volumen del cubo era igual a 0.125 metros cúbicos. Y se acuerdan ustedes que este volumen era el mismo volumen del agua desplazado, que sigue siendo 0.125. Entonces la fuerza va a ser igual a la densidad del cubo. La densidad del cubo ya me la daban, que era 86.9. 86.9 kilonewton dividido metro cúbico. Entonces son 86.9 kilonewton dividido metro cúbico, multiplicado por el volumen del cubo que son 0.125 metros cúbicos. A esto debo restarle la densidad del fluido. Como en este caso ya es mercurio y el peso específico de mercurio es 132.827 kilonewton dividido metro cúbico, y lo voy a multiplicar por 0.125 metros cúbicos. Veamos aquí algo interesante. Desen cuenta que el peso específico del mercurio es mucho mayor que el peso específico del cubo. Entonces la fuerza acá debe ir con dirección hacia abajo para que me mantenga. Veamos el diagrama. Si el peso específico del mercurio es mucho mayor que el peso específico de este cubo, entonces este cubo va a tender a salir. Entonces lo que yo debo hacer es una fuerza hacia abajo, o sea, una fuerza hacia abajo, de tal manera que el cubo se mantenga sumergido. O sea, yo debería esperar una respuesta negativa en este problema. Entonces esta fuerza va a ser igual a, veamos, vamos a hacer nuestras operaciones, 86.9 multiplicado por 0.125, que eso ya lo teníamos, era igual a 10.8625. 10.8625 kilonewton, porque los metros cúbicos se eliminan. A esto le voy a restar 132.827 por 0.125. Perdón, aquí me equivoqué. En la calculadora 132.827 multiplicado por 0.125. Me da 16.6033. 16.6034, porque aproxima el decimal. Entonces, al hacer yo la diferencia, va a quedarme que esta fuerza debería ser igual a menos 5.74 kilonewton. Como yo lo esperaba, debe ser una fuerza negativa porque debe ser hacia abajo. Espero que me hayan entendido. Si no, igualmente les voy a subir un par de problemas más. Gracias.